abierto para que me diga si se oye y si hay problemas, si se deja de ver o lo que sea. David, por ejemplo, tú. Vale, de acuerdo. Quédate tú en abierto. Ok. Está empezándose ya a grabar la cosa, ¿eh? Vale. A ver qué pongo compartir. A ver, lo que no sé, a ver cómo minimizo esto. Vale. David, ¿se ve bien? Sí, yo sí que lo veo bien. Vale, pues venga, empiezo la presentación y empiezo ya la conferencia, la ponencia. Venga, pues vamos con ello. La Legión Checoslovaca. En 1914, el Imperio Austrohúngaro estaba compuesto por lo menos por 11 nacionalidades distintas: austriacos, húngaros, checos, eslovacos, serbios, croatas, rutenos, polacos, eslovenos, rumanos e italianos. Ahí tenéis un mapa de más o menos cómo sería en 1910 la distribución de estas nacionalidades en lo que sería el territorio del imperio, y podéis ver que era un auténtico puzzle. En la parte de arriba, en el norte, podéis ver en azul lo que serían los checos, los bohemios y moravios, y en marrón los eslovacos. Luego, pues más hacia el este, polacos, en amarillo los rutenos, que bueno, los rutenos son ucranianos, etcétera. Bueno, ahí tenéis abajo un desglose de los diferentes colores por etnias, por nacionalidades, por, bueno, como lo queráis llamar. Bueno, ni que decir tiene de que austriacos y magiares, o sea, húngaros, eran las dos nacionalidades dominantes. Los checos eran la tercera nacionalidad en importancia numérica en la monarquía dual, y cuando se crea el imperio de la doble corona, los checos llevaron mal esa condición de inferioridad con respecto a los húngaros. Durante los finales del siglo XIX, en toda Europa, los nacionalismos tuvieron un auge importante, y checos y eslovacos no fueron una excepción en ello. Ayudaron mucho en este nacionalismo, en este auge del nacionalismo, las asociaciones llamadas Sokol. Era una especie como entre de asociaciones culturales y gimnásticas que lo que hacían era un poco de proselitismo en favor del nacionalismo checoslovaco. Vale. Al empezar la guerra, en 1914, muchos soldados checoslovacos no sentían ningún deseo de enfrentarse a un enemigo, en este caso los rusos, con el cual tenían casi mayor afinidad que, por ejemplo, con los austriacos, ya que al fin y al cabo eran eslavos como ellos. Recordemos que los checos pertenecían a la corona austriaca y los eslovacos a la húngara. Además, unos 70.000 eslovacos vivían dentro del Imperio ruso, la mayoría en el oeste de Ucrania, y cuando empezó la guerra pidieron al zar que apoyara la independencia de su país y poder formar unidades propias para combatir a los imperios centrales. Con ello se creó un batallón que se llamó la Sesca Drusina, que se incorporó al tercer ejército ruso en octubre de 1914. Ahí podéis ver, lamento que la foto no tenga un poco más de resolución, pero bueno, es, digamos, la ceremonia de jura del batallón checo en Kiev, en septiembre de 1914. Vale, en esta fase de la guerra, los checos, sobre todo, se dedicaron a labores de reconocimiento, de información y también de incitación a la deserción entre las tropas checoslovacas que servían en el ejército austrohúngaro. El 3 de abril de 1915 logran un gran éxito, cuando consiguen que el 28 Regimiento de Infantería Austrohúngaro, una unidad reclutada en Praga, se pase en bloque al ejército ruso, al lado ruso. Debido a esto, el alto mando austrohúngaro ordena que se ahorque a cualquier miembro del batallón checoslovaco que sea capturado. Vale. Aquí, por ejemplo, esta fotografía, pese a que también está en muy baja resolución, es muy interesante. Veis a 5 miembros del batallón checoslovaco. Vale, 3 de ellos van con uniforme ruso, pero 2 de ellos, en el centro, van vestidos con uniforme austriaco. ¿Qué quiere decir eso? Pues que o venían de hacer una misión de reconocimiento tras las líneas o iban a empezarla. Eran misiones realmente peligrosas, como se demuestra en la siguiente instantánea. Aquí veis el momento de ejecución de 2 miembros del batallón checoslovaco, concretamente de Antonín Gremela y de Josef Müller. Lugares en Ładowice, lo que hoy sería el sur de Polonia.
y tuvo lugar en diciembre de 1914. Como veis, los dos soldados checoslovacos, los dos miembros del batallón checo, iban vestidos de civiles y fueron sorprendidos vestidos de esta manera e inmediatamente pues ejecutados por ahorcamiento en esta región, en esta ciudad polaca. Vale, a ver. A ver, los checoslovacos sabían que para pasar de una pequeña unidad a un fuerte contingente necesitaban reclutar entre los prisioneros capturados de origen checoslovaco. No tuvieron permiso definitivo del gobierno ruso hasta el verano de 1917, aunque previamente en varias ocasiones se saltaron esta norma. Vale. De esta manera, la unidad creció rápidamente hasta convertirse en una brigada, luego en una división y empezó a ser conocida ya como la Legión Checoslovaca, participando en la ofensiva Kerensky en el verano de 1917 y distinguiéndose en la batalla de Sborov, donde derrota a las tropas austriacas haciendo 3.300 prisioneros y capturando 20 cañones. En los periódicos austrohúngaros se censuró cualquier referencia a los checoslovacos que combatían por la Entente, y varios políticos solicitaron una investigación sobre la supuesta traición de unidades checoslovacas al ejército austrohúngaro. Bien, como sabemos, en febrero de 1917 estalla la Revolución Rusa que conlleva la abdicación del zar Nicolás y la formación del gobierno provisional. El zar trató de abdicar en su hermano, pero este dijo que no, gracias. Durante el verano de 1917, el gobierno de Kerensky lanzó la ofensiva que lleva su nombre, la ofensiva Kerensky, tratando de emular los éxitos de la ofensiva Brusilov del verano anterior. La ofensiva Brusilov, en el verano de 1916, costó a los imperios centrales, especialmente el Imperio Austrohúngaro, algo más de 1 millón de bajas, entre muertos, heridos y prisioneros, y fue un varapalo del que prácticamente ya no se recuperaron. Es cierto que a los rusos les costó una cifra muy similar, pero para los austríacos fue auténticamente demoledor. Vale, la ofensiva Kerensky fue un fracaso, a pesar del éxito de los checoslovacos en Sborov. Y como sabemos también, a finales de año, ya en octubre, llegan al poder los bolcheviques de Lenin, y estos anuncian que Rusia se retira de la guerra y empiezan a entablar conversaciones con las potencias centrales en Brest-Litovsk. El 17 de diciembre de 1917 entra en vigor el alto el fuego, pero las conversaciones continúan. Alemanes y austriacos piden todos los territorios conquistados durante 1914-1916, lo que incluye Polonia, Lituania y parte de Letonia. Los bolcheviques no aceptan estos términos y se retiran de las negociaciones. Trotsky quería retardar las negociaciones hasta que la revolución estallara en Alemania, cosa que él pensaba que acontecería más antes que después. Pero esto era inaceptable para los alemanes, que ya estaban trasladando tropas al frente occidental. El 18 de febrero se rompe el alto el fuego, y alemanes y austrohúngaros inician una arrolladora ofensiva con 53 divisiones, capturando Minsk, Kiev y situándose a 160 kilómetros de la capital, Petrogrado. Después de una difícil sesión del Consejo de Gobierno de Lenin, se aceptan los términos de los alemanes y austriacos, que ahora todavía eran más duros que antes, como es lógico. Bueno, en ese mapa podéis ver, digamos, la tremenda cantidad de terreno que los alemanes y austrohúngaros capturan durante esa ofensiva. O sea, que es que prácticamente se hacen con todo el granero ucraniano, con toda Ucrania, con una muy buena parte de Bielorrusia, con Letonia, con Estonia. O sea, fue tremendo la cantidad de terreno que logran capturar. Aquí tenemos en esta fotografía a las tropas alemanas en Kiev, en marzo de 1918. La verdad que no deja de ser curioso, si os dais cuenta, que por ejemplo faltaban aquí, en esta instantánea, 8 meses para el final de la guerra. 8 meses.
Si lo comparamos con la Segunda Guerra Mundial, Alemania, a 8 meses del final de la capitulación en mayo de 1945, estaba ya totalmente, digamos, aniquilada. O sea, que les quedaba lanzar los últimos intentos de las Ardenas y la ofensiva del lago Balatón y poco más. En cambio, aquí Alemania, a 8 meses del final de la guerra, prácticamente estaba en la cresta de la ola. Había acabado con el frente oriental, se había hecho con una cantidad de tierras vastísima, con el granero ucraniano, y trasladaba tropas al frente occidental, donde por primera vez desde 1914 estaba consiguiendo superioridad numérica sobre los anglo-franceses. Bueno, continuamos. Vamos. Vale, el 3 de marzo de 1918, los bolcheviques firman el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual Rusia pierde Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, parte de Bielorrusia y Ucrania. El plan alemán era convertirlos en estados satélites, pero sus planes, pues, lógicamente, se vieron frustrados por la derrota alemana en la Gran Guerra. Con la salida de Rusia de la guerra, las unidades checoslovacas se convirtieron en... ¿A alguien se le han caído los platos? No sé a quién. David, ¿se me oye bien? Sí, sí, a ti se te oye bien. Estaba mirando a ver quién tiene por ahí el audio abierto para ver si lo puede cerrar. Vale, estupendo. Continúo. Puedes continuar, sí. Vale, con la salida de Rusia de la guerra, las unidades checoslovacas se convirtieron entonces en la Legión Checoslovaca, integrada ya en el ejército francés y dependiente de la Comisión Franco-Anglo-Checa, encabezada por Maurice Janin, un general francés, Alfred Knox y Milan Stefanik. Los oficiales rusos son eliminados en favor de oficiales checoslovacos, bajo las órdenes de los generales Sesek, Sirovi y Gatya. Mientras todo esto sucedía, el presidente del Consejo Nacional Checoslovaco, Tomás Masaryk, que había llegado a Rusia a comienzos de 1918, comienza a planificar la salida de la Legión de Rusia y su traslado a Francia para que los checoslovacos pudieran seguir luchando contra los imperios centrales. En este momento, el cuerpo checoslovaco ya contaba con más de 40.000 hombres, distribuidos en 2 divisiones, una unidad de caballería, una de morteros, un batallón de asalto y otras de menor entidad. Dado que la mayoría de los puertos rusos estaban bloqueados, aunque bueno, hay que decir que sí que un contingente checo logró salir por el puerto de Arcángel, con unos 1.100 hombres, a las órdenes del coronel Usak, el puerto se cerró enseguida y no pudieron salir por ahí. Y entonces se decide que la salida tiene que ser por Vladivostok, en el Pacífico, en el extremo oriente ruso, donde embarcarían rumbo a Europa Occidental. Obtienen el permiso de los soviéticos, pero la ofensiva alemana amenaza con coparles, por lo menos a una de las 2 divisiones checoslovacas, porque la otra estaba en Kiev, amenaza con coparles antes de que logren salir de Ucrania. En la batalla de Bakhmut logran vencer a 2 divisiones alemanas, la 91 y la 224. A ver, no eran divisiones de primerísima línea del ejército alemán. Pero bueno, vamos a ver, era una división checa contra 2 alemanas y los derrota. Una vez que los checoslovacos logran zafarse de alemanes austriacos, entran en territorio soviético y Masaryk sigue negociando con los soviets los detalles de la evacuación del cuerpo. Pero la desconfianza mutua entre soviéticos y checos comienza a aumentar. Los soviéticos piensan que pese a la promesa de no inmiscuirse en los asuntos rusos, los checoslovacos pueden unirse a sus enemigos blancos. Y los checoslovacos sospechaban que los soviéticos estaban tratando de usar a comunistas checos para subvertir el cuerpo. Vale, y además también sospechaban que alemanes y austríacos estaban presionando a los bolcheviques para que no dejaran salir a la Legión Checoslovaca de Rusia. Masaryk se teme que si los checoslovacos permanecen en Rusia sucumbirán a la propaganda comunista. Agitadores enviados por el Soviet de Kiev ya han intentado que los soldados se unan al Ejército Rojo, y mientras que los checoslovacos comunistas mientras los checoslovacos comunistas formaban un comité, un periódico y además ocupaban por la fuerza las instalaciones del Comité Nacional Checoslovaco en Petrogrado,
proclamándose como el único representante de los checoslovacos en Rusia. Las instrucciones de Masaryk son sencillas. Los checoslovacos deben mantener sus armas, permanecer neutrales en la guerra civil rusa e intentar llegar al frente occidental lo antes posible. En mayo de 1918, la Legión checoslovaca se extendía a lo largo del ferrocarril transiberiano, desde Penza, que está a orillas del Volga, quiero recordar que era al oeste del Volga, hasta Vladivostok, en el Océano Pacífico. Su evacuación estaba resultando más lenta de lo debido, por causa de lo deteriorado del estado de las líneas férreas, la escasez de locomotoras y tener que negociar continuamente con los soviets locales a lo largo de la ruta. La situación se fue tensando hasta que el 14 de mayo saltó la chispa que provoca el incendio. En la estación de Chelyabinsk, en los Urales, los trenes checos que llevaban al tercer y al sexto regimiento de fusileros y que se dirigían hacia el este, coinciden con trenes de prisioneros húngaros que se dirigían hacia el oeste para ser repatriados. Un tren con húngaros queda estacionado al lado de un tren de checos. Los húngaros empiezan a insultarlos, y uno de ellos hiere de gravedad a un checoslovaco. Estos responden linchando al húngaro. Varios checos son arrestados por guardias rojos locales y fueron llevados a una comisaría, pero el resto de legionarios asaltó la comisaría liberando a sus compañeros. Este incidente provoca que el comisario del pueblo para la guerra, León Trotsky, ordenara el desarme y el arresto de los checos. De hecho, ordenó a los soviets locales que se disparará a cualquier checo armado que se encuentre en las vías del ferrocarril. Los legionarios se disponen a llegar a Vladivostok combatiendo. Los enfrentamientos entre la Legión checoslovaca y los bolcheviques estallaron en varios puntos a lo largo del ferrocarril transiberiano. En junio, legionarios y bolcheviques estaban luchando a lo largo de la ruta del transiberiano entre Penza y Krasnoyarsk. Y para finales de mes, los checoslovacos ya se habían hecho con el control de Vladivostok, declarándola protectorado aliado. Después empezaron a regresar a través del transiberiano para apoyar a sus camaradas que combatían más al oeste. Bueno, aquí en esta diapositiva podéis ver la inmensidad del trayecto en el que, digamos, el transiberiano y la inmensidad del espacio en el que se movían los legionarios checos. O sea, tened en cuenta que Penza está, si veis ahí Samara, pues Penza está todavía más hacia el oeste. O sea, entre Penza y Vladivostok. O sea, era una auténtica inmensidad. Bueno. Vemos que en un primer momento la legión checoslovaca se amotina y combate a los soviéticos para poder salir del país, pero posteriormente la situación cambia. Los checoslovacos se quedan a combatir, y esto es fundamentalmente por tres motivos. Primero, a comienzos de julio, a petición de los aliados, de franceses y británicos, habían decidido establecer un frente antigermano en Rusia, junto con toda la nación rusa que se oponía a los bolcheviques. Segundo, el tiempo que les estaba llevando despejar todo el trayecto del transiberiano hasta la costa del Pacífico. Tercero, la afinidad con las fuerzas antibolcheviques locales que se iban encontrando a lo largo de su ruta. Y cuarto, la legión checoslovaca estaba resultando vencedora en casi todos los combates que tenía con los bolcheviques. En cuanto al punto tercero, cuando las fuerzas checoslovacas que estaban más hacia el oeste habían completado su retirada a Samara, que es una capital provincial al este del Volga, la podéis ver ahí, los legionarios hicieron causa común con los anticomunistas locales e instauraron un gobierno antibolchevique que se llamó el Komush. Más adelante, el Komush y los checoslovacos tomarán varias ciudades, entre ellas Kazán, en la que capturan el tesoro del zar, una fortuna enorme de unos 670 millones de rublos de la época, que al día de hoy pues no sé lo que sería, pero bueno, una enormidad. También en Siberia apoyaron el gobierno provisional de Siberia en Omsk. El Komush y el gobierno provisional de Siberia acabarán uniéndose y formando el gobierno provisional de toda Rusia.
En la toma de Kazán, los checos tienen que enfrentarse con los fusileros letones, concretamente con el quinto regimiento. Los fusileros letones eran, a ver, como diría, de las fuerzas que tenían los bolcheviques eran las mejores. Era el cuerpo de choque realmente de los bolcheviques, las fuerzas de élite. Vale, pues se enfrentaron con ellos en Kazán. Y los legionarios, los checos, logran tomar la ciudad y derrotar a los fusileros letones. En estos momentos, la legión estaba dividida en 4 núcleos fundamentales. En la región del Volga, un contingente comandado por Stanislav Zizek, en torno a Vladivostok en el Pacífico otro, comandado por Mikhail Dieterich, y entre ambos, en torno a Chelyabinsk, al sur de los Urales, había otro contingente bajo las órdenes de Jan Sirovi, y el último, que estaba en lo que actualmente sería Novosibirsk, en Siberia Central. En otras palabras, la zona de actuación de los 4 grupos abarcaría, para que os hagáis una idea, una extensión similar a la que hay entre Madrid y Nueva York. Un testigo de la época apuntó que la conquista de Siberia por la Legión Checoslovaca fue como la conquista española de México. En julio, los grupos del Volga y de Chelyabinsk finalmente se unieron y se dirigieron hacia el norte de los Urales, a Ekaterinburgo, donde los bolcheviques tenían cautivo al zar y su familia. La inminente toma de la ciudad por parte de los checoslovacos hizo que los bolcheviques asesinaran al zar y a toda su familia. Durante estas campañas, los checos logran hacerse con un arma muy importante y decisiva en un frente como este, los trenes blindados. Con ellos lograrán una gran movilidad y también un gran apoyo para sus acciones. Ahí, por ejemplo, tenéis el tren blindado Orlik, que antes del Orlik era el nombre que le pusieron los checoslovacos. Antes tenía otro nombre que ahora mismo no me acuerdo, un nombre ruso, pero bueno, lo usaron los checos y con gran eficacia. Para tener éxito en derrotar a los adversarios, a menudo muy superiores en número, los checoslovacos desarrollaron una táctica original. Pequeños grupos de combatientes se infiltraban tras las líneas enemigas para causar pánico, y luego el cuerpo principal lanzaba un ataque sorpresa que buscaba flanquear al oponente. El uso de la caballería y los trenes blindados les proporcionó además un alto grado de movilidad, que les permitió ataques rápidos contra fuerzas soviéticas estáticas, la mayoría de las veces enterradas en trincheras. A finales de agosto de 1918, los checoslovacos consiguieron hacerse con el control de todo el ferrocarril transiberiano, desde Penza hasta Vladivostok. Las noticias de la campaña de la Legión Checoslovaca en Siberia durante el verano de 1918, como hemos dicho, fueron muy bien recibidas en los países del Entente, que vieron incluso la posibilidad de reconstruir un frente oriental contra Alemania. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, finalmente apoyó la intervención en Rusia, pero solo y únicamente para apoyar la evacuación de las tropas checoslovaquias de Siberia. Los principales contingentes de esta expedición para apoyar a la Legión Checoslovaca procedían de Japón, al cual Estados Unidos le requirió que contribuyera con 7.000 soldados y los japoneses contribuyeron con 70.000 soldados. Después Estados Unidos, que llevó 5.000 soldados, y también enviaron tropas Italia, 1.400 hombres, y Gran Bretaña, 830, un batallón. Para cuando japoneses y norteamericanos llegaron a Vladivostok, los legionarios checos ya estaban allí, controlando la ciudad para darles la bienvenida. Las cifras de la intervención japonesa son enormes, como podéis ver. Y aunque la mayoría de ellas permaneció cerca de Vladivostok, un destacamento fue enviado 3.220 kilómetros al oeste, hasta el lago Baikal. Los japoneses, las tropas japonesas, fueron los principales responsables del fin del poder bolchevique en la costa del Pacífico rusa. Por supuesto, ni que decir tiene de que el verdadero interés de Japón, al enviar a Siberia un contingente tan grande, no era proteger el repliegue de la Legión Checa desde Vladivostok, sino, evidentemente, el interés era apoyar y consolidar a las fuerzas blancas de Siberia Oriental de cara a la creación de un estado siberiano que sirviera como tapón o como colchón entre ellos y Rusia. No hay que olvidar que algo más de 10 años antes había habido una guerra, la guerra ruso-japonesa,
Y entonces, pues los japoneses lo que querían, pues era, pues, bueno, estar a resguardo de los rusos. Vale, a partir del otoño de 1918, la motivación de la región checoslovaca para seguir combatiendo en Rusia empezó a decaer de manera notable. El ejército rojo cada vez era más fuerte y empezaron a recuperar ciudades como Kazán y Samara en la zona del Volga. El 28 de octubre de 1918 se proclama la independencia de Checoslovaquia, y como es lógico, todos sienten cada vez más fuerte el deseo de volver a su recién estrenada patria. Además, el 18 de noviembre el almirante Kolchak da un golpe de estado, derroca al gobierno provisional de toda Rusia y asume el poder en la Siberia Blanca. Ahora hago aquí un inciso para ver algunas imágenes de los trenes de los checos, porque al fin y al cabo, la Legión Checa ya en esa época era una especie como de nación sobre raíles, sobre ruedas. Y aquí se ven algunas fotos que son interesantes. Mira, aquí podéis ver, por ejemplo, servidores de ametralladoras dentro de del tren blindado, del Orlik. Aquí podéis ver, pues bueno, aquí pasando un rato ahí en los vagones, a la moral de la Legión Checa, el espíritu de cuerpo que tenían era muy, muy elevado, lo cual contribuyó mucho a la hora de la efectividad del cuerpo. No les faltaba un detalle, tenían esta panadería, tenían sus vagones decorados con motivos patrióticos, etcétera. Vale. Vale, habíamos dejado la cosa en que Kolchak da un golpe de estado y asume el poder en toda la zona de la Siberia controlada por los blancos. Vale. Durante finales de 1918 y principios de 1919, la Legión checoslovaca es retirada del frente y se le asigna la protección de la ruta del Transiberiano frente a los ataques de los partisanos bolcheviques y de otros grupos afines, ya que esta ruta, el Transiberiano, era la única ruta de suministros de la que disponía el gobierno de Kolchak. En el verano de 1919, los ejércitos blancos del almirante Kolchak están en constante retirada frente al ejército rojo. El 14 de noviembre cae Omsk, la capital de Kolchak. La retaguardia blanca cada vez está más desorganizada y con levantamientos frecuentes, y la actividad partisana creciente y con grupos cada vez más numerosos. Bueno, de hecho había partidas partisanas de varios miles de miembros. Se supone que del Baikal hacia atrás había cerca de 100.000 partisanos, para que os hagáis una idea. Los legionarios a estas alturas se muestran ya casi indiferentes ante estos hechos de la desorganización de la retaguardia de Kolchak, etc. Ya lo que quieren es, sobre todo, salir de Rusia y volver a su país. A destacar, esto es curioso, de que entre las tropas bolcheviques de Siberia había varios miles de exprisioneros alemanes, austriacos y húngaros combatiendo a los checoslovacos, combatiendo junto con los bolcheviques. ¿Esto a qué era debido? Bueno, pues había campos de prisioneros, de alemanes, de austriacos, que todavía no había dado tiempo, digamos, de repatriarles a sus países. Entonces, pues estos prisioneros estaban allí, pues mal viviendo, mal comiendo, y entonces, pues sea por necesidad, sea por motivos ideológicos, muchos decidieron unirse a los bolcheviques, bien sea para mejorar su calidad de vida o para encontrar la manera de regresar antes a su tierra. El régimen de Kolchak se había vuelto muy impopular cada vez más. Su programa político no respondía a las demandas de la población, especialmente en lo referente a democracia, ya que los partidos políticos estaban prohibidos. Y aparte, algunos atamanes, algunos caudillos locales como Semenov y Kalmykov, cometían atrocidades en varias zonas de Siberia, lo cual pues todavía puso más a mucha gente en contra de Kolchak. Así que, bueno, en resumen, en el plano político, Kolchak no logra formar una unidad sólida de todos los antibolcheviques para, digamos, hacer un frente común. A nivel militar, las acciones de Kolchak carecían de coordinación con las de Denikin, que estaba de otro general blanco que estaba combatiendo en el sur de Rusia, con las de Yudenis, que estaban en el noroeste, etc. Y aparte, sobre todo, y lo más importante, el almirante Kolchak era incapaz de terminar de convencer a los aliados de que intervinieran decisivamente con tropas.
A los estadounidenses no les gusta Kolchak. Incluso establecerán una comisión de investigación sobre los crímenes cometidos por los blancos. El general Graves, que comanda las tropas estadounidenses en Rusia, también considera a Kolchak un monárquico reaccionario que tiende con tendencias a la dictadura. Esta opinión la comparte también Woodrow Wilson, quien, si bien accede a suministrar armas y municiones a los blancos, se niega a reconocer siquiera al gobierno de Kolchak. Mientras tanto, los trenes del almirante Kolchak, que estaba, como hemos dicho, ya en constante retirada, se encontraban varados en la línea férrea del Transiberiano cerca de Nizhneudinsk. Los representantes aliados en Siberia ordenan a la legión checoslovaca que escolten al almirante hasta Vladivostok. Durante el trayecto, la situación se volvió cada vez más tensa con los rebeldes, que sobre todo eran trabajadores comunistas de las minas de carbón de la zona, que amenazaban con volar la línea férrea y cortar el suministro de carbón a los checoslovacos. Estos les exigen a los checoslovacos la entrega de Kolchak y el oro del zar. Ante esta tesitura, los checoslovacos optan, con la aquiescencia del general Janin. Janin era, espera un momentito, lo tengo por aquí, este era el general Maurice Janin, que era el jefe de las fuerzas aliadas en Rusia. Bueno, el jefe nominal. Realmente los británicos iban por su lado, los japoneses mucho más todavía. O sea, bueno, era el general. Pero bueno, las tropas checas sí que, digamos, como estaban adscritas ya en ese momento al ejército francés, sí que realmente estaban comandadas, vamos a ver, no a nivel operativo, pero sí a nivel, llamarlo administrativo, por este general. Aquí también podemos ver alguna foto más de, claro, de con lo que tuvieron que encontrarse durante esta época en la cual estaban custodiando el Transiberiano, pues reparando vías férreas, aparte de combatir con los partisanos, puentes saboteados, patrullas de caballería en Siberia, protegiendo los túneles en la zona de Baikal. En la zona de Baikal los partisanos lograron volar uno de los túneles y bueno, lo único que fue reparado por los ingenieros checoslovacos, custodiando un tren aquí a 40 bajo cero. Y aquí tenemos una foto de Kolchak. Vale, pues como decíamos, ante esta tesitura, los checoslovacos optan, con la aquiescencia de Janin y de Sirovi, por entregar a Kolchak y poder continuar así hasta Vladivostok. Entretanto, firman un armisticio temporal con el Quinto Ejército Rojo para poder continuar hacia el este. Kolchak, poco después, es entregado a los bolcheviques y fusilado. El avance de los checoslovacos hacia Vladivostok aún se vio obstaculizado en ocasiones por la fuerza expedicionaria japonesa, estos que habían venido a ayudar a los checoslovacos, ya veis, y por las fuerzas blancas afines a estos. Pero el embarque de la legión checoslovaca ya estaba en marcha y para septiembre de 1920 los últimos legionarios fueron evacuados. En total fueron evacuados 67.739 personas, que incluían, aparte de los soldados, 6.714 civiles, 1.716 esposas rusas que los legionarios habían ido pues, a lo largo de su periplo ruso, pues casándose con ellas, y 717 niños fruto de esas uniones. Unos 4.000 legionarios murieron luchando en Rusia. La odisea de la legión checoslovaca es, en primer lugar, parte de la historia de Checoslovaquia y más concretamente de su acceso a la independencia. Sin la legión checoslovaca, el tema del reconocimiento de Checoslovaquia, pues hombre, habría sido más complicado. Las batallas que libraron los legionarios en Rusia sirvieron de hecho a los esfuerzos de Masaryk y al Consejo Nacional Checoslovaco en sus negociaciones con los aliados, que resultaron en la creación de la República Checoslovaca a finales de 1918. En el desarrollo de la guerra civil rusa, el papel de los checoslovacos también fue fundamental. Su revuelta en mayo de 1918, de hecho, costó a los bolcheviques el control de prácticamente todas las regiones al este de los Urales.
Y mientras su éxito militar dio a las fuerzas bolcheviques de Siberia, el éxito militar de los checos dio tiempo a los blancos de Siberia a organizarse y a formar un nuevo frente en la guerra civil bajo las órdenes de Kolchak. Sin embargo, al final de la guerra civil, algunos rusos blancos, acusaron a los checoslovacos de traición, en particular por haber entregado a Kolchak a sus adversarios. Acusarles de esto es olvidar que los legionarios checoslovacos en Rusia, al fin y al cabo, solo fueron instrumentos de la política de los aliados. Una política que fue tímida, un quiero y no puedo, fue una política contradictoria, ambigua, que finalmente pues, terminó como terminó. Hay quien sostiene que si los aliados hubieran intervenido de una manera más decisiva y hubieran ordenado a la legión checoslovaca, no ya en 1919, que los bolcheviques eran más fuertes, sino en el verano del 18, que les hubieran ordenado quedarse y combatir a los bolcheviques, digamos, con fuerzas, así que sin, digamos, que esa fuera su misión, pues que igual se podría haber dado un giro a la historia de la Unión Soviética. Yo no sé, es mucho decir, no sé si eso podría haberse sido, pero bueno, que la Legión Checoslovaca fue un actor decisivo durante la Revolución Rusa y posterior Guerra Civil, eso no cabe duda. Bueno, pues aquí tenemos a los checos embarcando en Vladivostok y aquí ya desfilando en Praga, que se puede ver checoslovacos con uniforme italiano, uniforme ruso, uniforme francés, bueno, lo que eran las legiones checoslovacas. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo principal ha sido esto, o sea, ha sido la historia de la legión checoslovaca en Rusia. Vamos a también dar unas pinceladas de lo que fueron las legiones checoslovacas en Francia, en Italia y los voluntarios checoslovacos del ejército serbio, que también tuvieron su papel. Vale. Las legiones checoslovacas en Francia. Los cimientos de lo que luego fueron las legiones checoslovacas en Francia fueron puestos en 1914 por los checos y eslovacos que residían fundamentalmente en París. La mayoría de ellos pertenecían o habían pertenecido a las asociaciones Sokol de las que hablamos antes. Estos hombres se ofrecieron al ejército francés al comienzo de la guerra, alistándose a la legión extranjera. El 31 de agosto de 1914 se forma la compañía Nazdar. Participan en la batalla de Arras en 1915, donde sufren pérdidas muy severas que llevan a la disolución de la compañía. Los supervivientes y otros voluntarios checoslovacos fueron enviados a varias unidades de la legión extranjera y lucharon, además de en el frente occidental, en Gallipoli y en el frente de Salónica. A finales de 1917, gracias a la llegada de dos transportes procedentes de Rusia y de checoslovacos procedentes del cautiverio serbio y rumano, y a voluntarios que servían en el ejército serbio, empezaron a formarse legiones checoslovaquias en Francia, creándose la Brigada de Fusileros Checoslovacos, formada por los regimientos 21 y 22. La brigada luchó en Bosiers, en Terrón y en Alsacia durante los últimos meses de la contienda. Al terminar la guerra, había más de 11.000 soldados checoslovacos en Francia luchando en el frente occidental. Bueno, legiones checoslovacas en Italia. El gobierno italiano, al comienzo de su intervención en la Gran Guerra, rechazó de manera repetida la posibilidad de crear unidades de voluntarios checoslovacos creadas a partir de los prisioneros austrohúngaros de origen checo o eslovaco capturados. La principal razón que subyacía en ello era sobre todo que ayudar a la emancipación de los checoslovacos podía dar alas también a que los eslavos del sur pudieran crear también su nación, como así crearon Yugoslavia. Y claro, esa nación, esa hipotética nación, tendría unos intereses territoriales que chocarían con los intereses territoriales que tenía Italia cuando entró en la Gran Guerra. Hablamos de la región de Trieste, de Dalmacia, de Istria, regiones de ahí del Adriático, por las cuales tanto italianos como luego yugoslavios pues tenían interés cada uno en que formaran parte de sus respectivas naciones. Bien.
Vale, presionados por otras potencias centrales, la oportunidad surge cuando, en 1917, los prisioneros de origen checo y eslovaco se los traslada a un campo de internamiento solo para ellos, en Santa María Capua Vetere. ¿Debido a qué? Debido a sus fricciones con prisioneros austrohúngaros de otras nacionalidades. Enseguida se forma el Cuerpo de Voluntarios Checoslovacos, que para la primavera de 1918 ya era una división y al término de la guerra ya constituía un cuerpo de ejército. Las unidades checoslovacas lucharon principalmente en la batalla de Piave, combatiendo frecuentemente contra soldados checos y eslovacos del ejército austrohúngaro y distinguiéndose de la batalla en la batalla de Dosalto, donde el 33 Regimiento logra resistir un asalto austriaco. En esta batalla, cuatro soldados, 4 legionarios fueron capturados y ahorcados a continuación. De hecho, durante toda la campaña del Piave, fueron 55 los legionarios capturados por los austriacos y ejecutados. Aquí veis una imagen de un legionario ahorcado en 1918. Hombre, pongo lo de frente del Piave entre interrogaciones porque también pudo haber sido en el frente oriental, pero bueno, no sé, el tema de las montañas me inspira más de que fuera posiblemente en la zona del frente italiano. Y luego aquí hay una fotografía bastante interesante, que es un legionario del 22 Regimiento, uno de los que estaban en Francia, que lleva 2 medallas checoslovacas, las dos de los extremos, la medalla revolucionaria, la interaliada checoslovaca, pero que en medio lleva la de Verdún. Aquí tenemos, aprovechando que tenemos aquí a Antonio, un experto en Verdún. A mí lo único que se me ocurre es que este hombre estaría en la Legión extranjera cuando ésta luchó en Verdún, que no sé, imagino que como prácticamente casi todo el ejército francés en un momento u otro pasó por Verdún, pues que este hombre estaría, digamos, encuadrado en alguna unidad de la Legión extranjera y también pasó por Verdún. Es la única explicación que le veo. Pero bueno, luego Antonio, si te parece, haces algún comentario de la foto. Vale, espera, que todavía hemos terminado. Bueno, y ya por último, los voluntarios checoslovacos en el ejército serbio. De, de los prisioneros austrohúngaros que cayeron en poder de los serbios al comenzar la Gran Guerra, había un número significativo de checos que no eran muy favorables de ir a la. Un momentillo. No eran muy favorables de ir a la guerra contra otro pueblo eslavo, o sea, prácticamente el mismo motivo que los rusos. Y que una vez en cautiverio se ofrecieron voluntarios para ayudar al ejército serbio. A pesar de los esfuerzos organizativos, no fue posible crear unidades checoslovacas, debido sobre todo a una epidemia de tifus que provocó la muerte a muchos prisioneros. Tras haber detenido las dos anteriores intentonas austrohúngaras de derrotar e invadir Serbia, en otoño de 1915, tropas alemanas, austrohúngaras y búlgaras, Bulgaria acababa de entrar en guerra a favor de los imperios centrales en ese momento, invaden Serbia. El ejército serbio, ante esa embestida tremenda, tiene que retirarse de su país hacia el mar Adriático, a través de Montenegro y Albania, durante el crudo invierno de 1915 a 1916, perdiendo en esta retirada unos 150.000 soldados. Durante esta retirada también murieron varios miles de prisioneros checos y eslovacos, unos 11.000 tengo aquí apuntado. Los restos del ejército serbio fueron evacuados a la isla de Kerkira y a la Bizerta francesa en Túnez. Los prisioneros checoslovacos fueron evacuados a la isla de Asinara, cerca de Cerdeña. Algunos de ellos se alistaron más tarde en las regiones checoslovacas en Francia, y otros combatieron en el reorganizado ejército serbio en la campaña de Salónica. Mientras tanto, en la primavera de 1916 se estaba organizando en Rusia una unidad a base de prisioneros austrohúngaros de origen serbio, croata y eslovenos, capturados por el ejército ruso. O sea, lo mismo que cuando se funda, digamos, el batallón checoslovaco, pero esta vez de serbios, croatas y eslovenos, y aparte, bueno, se creó toda una división. La unidad se llamó la Primera División de Voluntarios de Serbia, y entre sus filas tenía 128 oficiales de origen checoslovaco, además de 600 hombres de este mismo origen. Tras la entrada de Rumanía en guerra, esta división de voluntarios de Serbia
fue enviada junto a otras tropas a ayudar a los rumanos, luchando en el frente de Dobrogea. Aquí supongo que Rubén nos podía dar una clase magistral de esto. Dogorbea en la costa del Mar Negro, justo en la frontera entre Rumanía y Bulgaria. Esta división luchó con gran valentía, tal como lo atestiguan las 11 órdenes de Miguel el Valiente, que es la máxima condecoración militar que entregaba el Reino de Rumanía, que fueron concedidas a oficiales de la división. Tuvo unas bajas muy severas del entorno del 53% de la fuerza original entre septiembre y octubre de 1916. Vale, pues ya solamente ya para concluir que hubo legionarios que llegaron a vestir 5 uniformes distintos a lo largo de la Gran Guerra: el uniforme austrohúngaro, el serbio, el ruso, el francés y el italiano. De todos modos, a ver, aunque tuvieron un papel, bueno, secundario en la Gran Guerra, importante en la Revolución Rusa, tampoco hay que engañarse. O sea, para hacerse una idea, unos 5.000 checoslovacos murieron luchando con las diferentes legiones checoslovacas. Ante esto, hay que comparemos los de entre 110.000 y 150.000 checoslovacos que murieron luchando en las filas del ejército austrohúngaro durante la Gran Guerra. Pues ya esa cifra lo dice todo. Bueno, y ahora pues nada, pasemos ya a las condecoraciones. A ver, aquí. Un segundo que bebo agua. Bueno, de momento, ¿qué tal? ¿Os está pareciendo interesante? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosilla? Muy interesante, Enrique. La verdad es que hay un par de preguntitas sobre el Frente del Este. Bueno, preguntitas, comentarios que seguramente diga. Y, hombre, lo de Verdún, pues, obviamente, pues llama muchísimo la atención, ¿sabes? Sí, a mí me llamó mucho cuando vi esta foto, digo, esta para Antonio, esta medalla de Verdún se la pongo para Antonio. No, es que al final de las 92 divisiones, 93 divisiones francesas, 70 y tantas, entre 70 y 72, dependiendo de la fuente, apareció por Verdún. Por tanto, Claro, claro. en Pero fin, bueno, fueron listos, porque al fin y al cabo lo que hicieron los alemanes con el ejército del príncipe heredero fue quemarle hasta, vamos, carbonizarle ya, prácticamente. En cambio, los franceses lo que hicieron fue relevar cada poco tiempo a sus divisiones, que sí, prácticamente todo el ejército francés pasara por allí. Y bueno, tuvieron pérdidas, digamos, similares, pero más repartidas entre todo el ejército. pues sí. En fin, te dejo con las condecoraciones. Venga, pues continúo. Vale, pues las condecoraciones de la Legión Checoslovaca. Vamos a empezar con esta, con la Orden del Halcón, o dicho en checo, Rad Sokola. Vale. La batalla de Sborov en el verano de 1917 y la posterior retirada a Tarnopol y la desintegración del frente oriental significó la independencia de facto de los checoslovacos del ejército ruso. Bien. Estos hechos iniciaron el camino para llegar a la creación de una orden, de una condecoración para otorgar a los miembros de la Legión, o sea, un premio propio, porque tened en cuenta que hasta ese momento los legionarios checoslovacos lo que recibían eran condecoraciones rusas. O sea, bien. La primera propuesta se presentó el 17 de julio de 1918 y se denominó Orden de la Libertad. Lo malo es que su diseño era el de una estrella de 5 puntas, lo cual, ese diseño, digamos, en medio de una guerra civil donde los bolcheviques usaban este símbolo, pues una estrella de 5 puntas a troche y moche, pues era un diseño problemático, digamos. Finalmente fue uno de los 3 padres de la República Checoslovaca, el general Milan Stefánik, quien, inspirándose en la Legión de Honor francesa, crea esta orden. Al principio la idea era que constara de 5 clases, pero finalmente se dejó solamente en una clase, en la quinta, en la más baja, en la que estáis viendo ahí en la pantalla. El nombre de la orden sería la Orden de Sokol. Sokol significa halcón en checoslovaco, en checo. Y posiblemente se eligiera en nombre, vamos a ver, en honor al movimiento este que tanto hizo por la independencia de este país. Se trata de una cruz de 5 brazos redondeados, esmaltados en azul y blanco, con los bordes dorados. El medallón central
del anverso representa las 3 colinas históricas eslovacas, que son los montes Tatra, Fatra y Matra. Vale, que están sobrevoladas por 4 halcones. En el reverso lleva las iniciales CS, por Checoslovaquia, y la fecha de 1918. Vale, como hemos comentado, solamente se implementó la quinta clase en 2 modelos, con espadas, que era para premiar el valor en combate por las batallas de Sborov, de Bakhma, por los combates en la zona del Baikal, en Samara y, bueno, y en general por todos los choques armados que tuvieron contra los bolcheviques, tanto tenemos tropas regulares bolcheviques como irregulares o partisanos. Y luego estaba la versión sin espadas, que es esta que estáis viendo, que es la que forma parte de mi colección, que era destinada pues para premiar fundamentalmente oficiales que se distinguían pues en tareas de apoyo, de suministro, de comunicaciones, que bueno, el tema de suministro, como podéis imaginar, moviéndose por donde se movían, era un tema bastante importante en la Legión Checoslovaca. Vale. El modelo sin espadas también podía llevar a mayores una estrella en la cinta, lo cual significaba un mérito o un reconocimiento a mayores, o sea, superior al si no llevabas la estrella. La producción inicial de estas insignias se hizo en 1918, en Japón. Parece que... ¿por qué Japón? Claro, joder, madre mía, qué país más raro, ¿no? Para encargar las medallas. Vale, parece que la causa fue que el general Stefani, que en ese momento estaba viajando, cuando diseñó la orden, estaba viajando hacia Vladivostok. Entonces, parece que cuando hicieron una parada en Japón, durante la cual ya tenía él la medalla, el boceto de la medalla y los estatutos de la medalla ya pensados, y entonces, pues, en una fábrica de condecoraciones japonesa, les encargó les enseñó el diseño y les encargó, pues, las condecoraciones. No estoy muy seguro que en esta tirada inicial cuántas se hicieron. Creo que no fueron muchas. Me parece que le he llegado a leer que al pie de 600, 700, no más. Vale. En principio las que se hicieron en Japón solamente eran con espadas. Y de estas, las que se entregaron sin espadas, lo que hicieron fue cerrarles las espadas con cuidado, de tal manera que así crearon pues, los 2 modelos, el modelo con espadas y el modelo sin ellas. Vale, luego la siguiente producción de esta orden ya es en 1920 y ya es en Praga. ¿Diferencias entre la versión de Praga y la versión japonesa? Pues a ver, los muy expertos sí que saben diferenciarlas. Yo la verdad que no sé diferenciarlas. Son diferencias muy leves, muy leves, muy leves. La diferencia más palpable es que si viene con caja, la versión japonesa viene en una caja de madera lacada, como casi todas las órdenes japonesas, y entonces es así, ahí sabes ya que es una insignia hecha en Tokio, pero si vienen sin caja, como es el caso de la mía, yo creo que la mía es de las de Praga, pero no estoy muy seguro, la verdad. Vale. A ver. Vale, la Orden del Halcón, hasta donde yo sé, se entregó única y exclusivamente a los legionarios que combatieron en Rusia. A nadie más. Única y exclusivamente. Y no se volvió a entregar nunca más, ni se entregaron, hasta donde yo sé, insisto, ni a los que lucharon en Francia, ni a los que lucharon en Italia, ni con los serbios. Únicamente a los que estuvieron en Rusia, en Siberia. Vale. Hubo una última producción. Tras la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1948, se volvieron a realizar estas órdenes, al igual que la Medalla Revolucionaria, la Cruz de Guerra, hasta incluso la Cruz de San Jorge, que muchos legionarios tenían la Cruz de San Jorge rusa. ¿Por qué esta producción? Porque tenéis en cuenta que durante la ocupación alemana, pues muchos se vieron obligados a quemar sus uniformes, a esconderlos, a tirarlos, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que la Legión Checoslovaca luchó contra los alemanes, y entonces, al término de la guerra, pues había demandas de estas condecoraciones. Vale, pues vamos a ver aquí unas fotos. Aquí está el general Radola Gazka, en checo. De este hombre de nacimiento se llamaba Rudolf Heil, con lo cual yo imagino que más bien sería no sé, tal vez de los Sudetes, de ascendencia alemana, porque bueno, el apellido suena más bien alemán. Podemos ver que aparte de la Orden del Halcón con espadas, pues este hombre lleva condecoraciones francesas,
rusas. La placa yo diría que es una orden de Santa Ana con espadas. Lleva la orden de San Jorge y la Cruz de Guerra Francesa, que sí que pueda distinguir. Aquí tenemos también otro par de oficiales. En la izquierda también está profusamente condecorado. El de la izquierda solamente tiene, el de la derecha solo tiene la Orden del Halcón. Pero sí, en el de la izquierda también podemos ver la medalla revolucionaria, la Cruz de Guerra Checoslovaca, la Interaliada, una Orden de San Estanislao y una de Santa Ana, rusa, sí. Bueno, y ahora vamos con la siguiente condecoración. La Cruz de Guerra. La Cruz de Guerra Checoslovaca fue creada el 7 de noviembre de 1918 para premiar los hechos heroicos por la liberación de Checoslovaquia y como recompensa por los actos de acción en combate y por la valentía personal frente al enemigo. En relación a la guerra por Eslovaquia frente a los húngaros en 1919, esto ahora os cuento, se enmendaron los estatutos para que también pudiera premiarse por actos de valentía en la liberación de Eslovaquia. A ver, esto rápidamente es cuando ya ha terminado la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro está descompuesto en, en varios países, y entonces en Hungría se ha formado la República Soviética de Hungría. Y estos no, de hecho invaden Eslovaquia. Eslovaquia hay que recordar que formaba parte de la corona húngara, no como Moravia y Bohemia que eran de la austriaca. E intentan, digamos, pues crear ahí una especie también de república soviética satélite de Hungría. Entonces ahí estalla un conflicto armado entre Checoslovaquia y Hungría, que bueno, termina realmente cuando Rumanía invade Hungría y las tropas rumanas desfilan por Budapest. Vale, pues cuando se creó esta condecoración, esta cruz de guerra, en los estatutos ponía pues, que era por haber luchado en la Gran Guerra, etcétera, etcétera. Se añadió luego también el haber luchado contra los húngaros por la liberación de Eslovaquia. De acuerdo. Vale, la cruz se compone, como podéis ver, de 4 círculos entrelazados entre sí, con los escudos de los 4 territorios que lo componen. Checoslovaquia, Bohemia, Bohemia, perdón, Eslovaquia, Moravia y Silesia. Vale, Bohemia, Eslovaquia, Moravia y Silesia. Esto en el anverso. En el reverso hay hojas de tilo con las iniciales de CS, Checoslovaquia, y la cinta de la medalla, que como podéis ver también, es de color rojo con franjas blancas. Vale, y podía llevar la cinta los siguientes elementos, que casi es lo más interesante. Reconocimientos colectivos que podía llevar esta medalla. Vale, pues si la unidad en la que servía el soldado que había recibido esta cruz de guerra, la unidad, ojo, recibía una citación a nivel de ejército, se le ponía una rama de tilo en la cinta. Como podéis ver, en esta que forma parte de mi colección lleva 2 ramas de tilo. O sea que la unidad donde luchó el poseedor de esta medalla fue citada a nivel del ejército. Si la citación no era a nivel de ejército, sino a nivel de división o de cuerpo de ejército, en vez de una rama de tilo se ponía una hoja de tilo. Vale, esos son los reconocimientos colectivos. Luego están los reconocimientos individuales. Si el soldado recibía una citación a nivel del ejército, en la orden del ejército, se ponía una estrella de plata en la cinta. Si el soldado recibía una citación a nivel de división o de cuerpo, una estrella de bronce. Y luego más adelante también se creó la de que si había luchado por la liberación de Eslovaquia, se le podía poner una estrella de oro en la cinta. Vale. Vale, ahora vamos a particularizar en 2 oficiales que es interesante porque un poco representan lo que les pasó, el destino cruel que les esperó a un buen número de oficiales de la Legión Checoslovaca durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente cuando se instaura el régimen comunista después de la Segunda Guerra Mundial en el 48, si mal no recuerdo, en Checoslovaquia. Vale, aquí les tengo. Son el general Alois Machasik y el general Karel Kutbas.
Vale, como podéis ver, ambos tienen la medalla, la cruz de guerra. En el caso de Alois Macharik, creo distinguir que viene con 2 citaciones, 2 ramas de tilo, y en el caso de Karel Kutbas viene con 4, nada que menos. Con 4 yo creo que es casi la única que he visto. Vale. Vamos primero con el general Alois Macharik. Alois Macharik sirvió como teniente de artillería en el ejército austrohúngaro en la fortaleza de Przemysl, donde fue hecho prisionero por las tropas rusas en marzo de 1915. Después, en junio, se incorporó a la división de voluntarios de Serbia, la que hemos hablado antes, donde sirvió tanto en la infantería como después en la artillería. De ahí pasó a Francia, luchando en las legiones checoslovaquias que combatieron en ese frente, y finalmente regresó a su país con el grado de comandante. En 1919 le toca combatir en Eslovaquia contra los húngaros. Sigue ascendiendo en el escalafón y antes de la ocupación alemana ya era comandante de la 13 División. Tras la ocupación, inmediatamente se unió a la resistencia. Participó en la organización de la salida de exsoldados al exterior y en la ocultación de armas. Su mujer y su hija fueron arrestadas por los alemanes. Él compareció ante una citación de la Gestapo el 19 de enero de 1942. Imagino comparecería porque sus hijas ya estaban arrestadas y no le quedaría más remedio. Bueno, cuando compareció fue detenido de inmediato y posteriormente, pese a las torturas a las que fue sometido, no reveló el nombre de ningún compañero de la resistencia. Fue trasladado a Berlín, donde es ejecutado el 1 de junio de 1943. Vale, ahora vamos con el otro, pero ya os digo que no fueron casos aislados, ¿eh? No, este destino le compartieron más oficiales de la Legión Checoslovaca. Vale. Karel Kutbas. En agosto de 1914 fue uno de los primeros en alistarse en la Drusina. La Drusina es el batallón original de checos que se alistaron en el ejército ruso. La Drusina, vale. Vale. Como explorador participó en varias batallas importantes. Fue premiado varias veces por su heroísmo en batalla. Después de la batalla de Sborov, en la que resultó herido, se convirtió en comandante de batallón. Aquí le podemos ver en aquella época, en la época de la Drusina, del batallón checo. Se convirtió, hemos dicho, en comandante de batallón y después en comandante asistente del coronel del primer regimiento de fusileros checoslovacos. También participó en la conquista de Kazán en agosto de 1918. Tras la muerte del coronel, se convirtió en el comandante del regimiento, del primer regimiento de fusileros. Y en Rusia conoció a Elizabeth Yakovlev, con la que luego se casó. O sea, Elizabeth Yakovlev, su mujer, fue una de esas 1.700 rusas que embarcaron en Vladivostok junto con la Legión Checoslovaca. Ya en su país siguió ascendiendo en el escalafón y antes de la ocupación alemana ya era el comandante de la 4ª División Checoslovaca. Durante la ocupación fue miembro de la Resistencia del Grupo de Defensa de la Nación y durante el levantamiento de Praga, al final de la Segunda Guerra Mundial, el 5 de mayo del 45, estaba allí con los rebeldes checoslovacos y con los representantes del Consejo Nacional Checo que negociaron las condiciones con las tropas alemanas para que rindiera la ciudad a cambio de dejarles paso libre a los alemanes hacia el oeste, de tal manera que se pudieran rendir a los aliados occidentales en lugar de a los soviéticos. Posiblemente esto fue uno de los motivos que luego provocó también su persecución por parte del régimen comunista. En diciembre de 1948, Karel Kutbas fue detenido, acusado de alta traición, y en un simulacro de juicio fue condenado a cadena perpetua. En 1960 fue puesto en libertad debido a una amnistía general, pero salió de la cárcel con muy mala salud. Se le concede una pensión miserable y tuvo que trabajar de vigilante nocturno en una fábrica de cervezas. Murió repentinamente en 1961. En 1968 el Tribunal de Praga anuló todos los cargos, y aunque no fue completamente rehabilitado hasta 1989. En 2017 se le ha concedido póstumamente la Orden del León Blanco por sus servicios extraordinarios a la defensa de la seguridad y de la patria. Bueno,
Pues ya os digo que estos son 2 casos, pero bueno, 2 casos entre bastantes. Bueno, vamos ahora con la última condecoración, bueno, con la penúltima, quitándola, si incluimos la medalla interaliada. Se llama la medalla revolucionaria. Vale. Las 2 condecoraciones anteriores, la Orden de Sokol y la Cruz de Guerra, fueron creadas para premiar a militares por actos de guerra. En cambio, esta medalla se creó para reconocer los esfuerzos en la revolución que llevó a la independencia de Checoslovaquia, tanto si eran civiles, o sea, por participación en actividades de resistencia o lo que fuera, como militares, participar en las legiones checoslovacas. La medalla revolucionaria checoslovaca fue establecida por un decreto del presidente el 1 de diciembre de 1918. El diseñador de la medalla fue el escultor francés Anton Bourdelle. Y como podéis ver, la medalla tiene una estética poco común para esa época, para 1918. Tiene una estética un poco adelantada a su tiempo. La medalla consta de una cruz colocada sobre un amplio círculo. En el anverso de la cruz se encuentra un caballo alado con un jinete desnudo sosteniendo una bandera. Y la inscripción: mantén la guardia por la nación libre. Y en el reverso tiene una figura femenina alada que sostiene una inscripción sobre su cabeza, mientras a sus pies hay serpientes. No sé si las serpientes representarán el Imperio Austrohúngaro, pero bueno, es posible. En la inscripción está el texto por la libertad. La medalla se fabricó en Francia y en Checoslovaquia. La versión francesa es mucho menos pesada, ya que es hueca. En cambio, la versión checoslovaca, que es esta que yo tengo, la de la foto, pesa nada que menos que 46 gramos, que para ser una medalla ya está bien. Las primeras emisiones de esta medalla vienen con las iniciales del diseñador, AB, por Antoine Bourdelle, que podéis ver aquí, más o menos aquí abajo, por encima de los pies de los caballos. Vale. La medalla revolucionaria es una medalla fácil de conseguir, es bastante común. Lo que ya no es tan fácil de conseguirla, que sí que tiene, lo que hace que tenga mucho interés en algunos casos para el coleccionista, son los aderezos, digamos, los complementos que tiene la medalla. Esto solamente, evidentemente, se dan en las entregadas a los militares, no entregadas a los civiles. Vale, estos añadidos que pueden hacer que el precio aumente bastante, el precio de la medalla, que de por sí es barata, pero con los aderezos aumenta bastante, nos permiten conocer la trayectoria del militar, donde sirvió y demás. Vamos a ver. Entonces, mira, aquí tenéis todos los posibles añadidos que puede llevar esta medalla. Vale, vamos a empezar aquí por la izquierda. CD significa que estoy pertenecido a la Sesca Druzhina, que es, ¿os acordáis? Es el batallón original que se crea en Kiev en 1914. Vale. LE, Legión Extranjera, los primeros que se alistaron ahí, que vivían en Francia, en París, y se alistaron al ejército francés. Vale. Svorov, a los que participaron en la batalla de Svorov contra los austrohúngaros en 1917. Aquí estaban el primer, segundo, tercer y cuarto regimiento de fusileros checoslovacos. Bakmak, en la que hemos hablado, en la que derrotan a 2 divisiones alemanas por parte de 2 regimientos checos que participan, el sexto y el séptimo regimientos checos. Vale, y también, ojo, también participó el batallón de asalto checoslovaco. Esta victoria fue la que les permitió a los checoslovacos escapar de alemanes y austriacos y pasar ya a territorio controlado por los bolcheviques. Ni que decir tiene que si no hubieran podido escapar, pues ya sabéis lo que les esperaba. Era el colgar de un tronco. Vale, continuamos. Sibir. Sibir significa Siberia en checoslovaco. Entonces conmemora la lucha de las fuerzas checoslovacas en los diferentes frentes de Siberia. Alsacia. Esta es para reconocer el periodo durante el cual, en 1918, entre julio y septiembre, los regimientos de cazadores checoslovacos 21 y 22 se encontraron en los Vosgos, en el frente de Alsacia, cerca de Aspach. Vale. Luego está Dos Alto, que conmemora la victoria obtenida por la región checoslovaca en el frente italiano el 21 de septiembre de 1918, que esto se citó en la orden del día del ejército italiano. Luego el pasador de Argonne, que es por las victorias de la primera brigada checoslovaca
regimientos 21 y 22 en Terron y Busiers en septiembre de 1918. Esto está citado en la orden del día del cuarto ejército francés. Vale, lo de Argonne se puede encontrar en dos versiones. La versión francesa, que es la que veis ahí, Argonne, o en checo, que sería Argoni. Vale. Luego la S que veis ahí. La S es por Serbia. En recuerdo de los soldados checoslovacos, o sea, se puso a los soldados checoslovacos que sirvieron en el ejército serbio, que fueron ex soldados capturados del ejército austríaco del general Potiorin, que fue la primera invasión austrohúngara de Serbia al principio de la Gran Guerra. Vale. Luego, Perón, también recuerda las batallas de los checoslovacos de la compañía Nasdar al comienzo, en este sector, en Perón. Y por último, Piave, que es las batallas de finales de 1918 en Italia. Y luego aparte, pues también se podía poner la hoja de tilo. Y luego aquí también está bien porque podéis ver los regimientos que lucharon en cada frente. Los regimientos del 1 al 12 en Rusia, del 21 al 24 en Francia y del 31 al 39 en... Espera, bueno, aquí se falta alguno. Bueno, 31, 32, 33, 34, 35. No está el 37, el 38 y el 39 en Italia. Vale. Y luego ya... Bueno, esta es como os he dicho, es la medalla revolucionaria que forma parte de mi colección. Y lleva dos pasadores. El 4 por el 4 regimiento y Sibir porque estuvieron en Siberia peleando. Bueno, y vamos ya con la última. La medalla interaliada checoslovaca. Bueno, pues es como todas las medallas interaliadas. Se concedió al personal del ejército revolucionario checo que combatió en Francia, en Italia, en Serbia y en Rusia. Al personal que luchó en cualquier ejército de una nación aliada. También a los que estuvieron en la Legión extranjera, por supuesto, y también a los representantes civiles del gobierno temporal checo en París. Vale, la medalla es obra del escultor Otakar Spaniel. Aquí, si podéis ver, a la parte inferior se ve O. Spaniel. Vale, es la manera de diferenciar una que sea, digamos, una misión oficial de las que luego hubo reediciones privadas. Pues para diferenciar las originales, las primeras que se hicieron y se entregaron, las que se crearon en un primer momento, pues hay que mirar esto, que tengan el O. Spaniel, que es el nombre del diseñador de la medalla. Bueno, pues como siempre, en el anverso está la alegoría con alas que simboliza la victoria, como en todas las medallas de la victoria, quitando la japonesa y la birmana, la tailandesa, quiero decir. Y luego en el reverso, pues está el león de Bohemia y el escudo de Eslovaquia, rodeadas de la inscripción Guerra Mundial por la Civilización y las fechas 1914, 1919 y las omnipresentes hojas de tilo. Bueno, y ya quiero acabar únicamente con una pequeña reseña de un militar, muy brevemente, de Karel Basatko. Impresionante, ¿no? La colección de medallas rusas que tiene. Vale, yo creo que desde la época de la época de la Sesca Drusina, del batallón checoslovaco, imagino que este será el hombre más condecorado de todos y con diferencia. Lo que tiene ahí es realmente impresionante. Vale, Karel Basatko nació en la localidad checa de Letograd en 1882, estudió para profesor y era miembro de una asociación Sokol. Realiza el servicio militar en el regimiento número 18 de Olomouc, en el ejército austrohúngaro. Pero antes de la guerra, como no pudo encontrar plaza de profesor, se fue a trabajar a casa de unos parientes en Rusia, trabajando como administrador de la finca de su tío. Al estallar la guerra, Karel y su tío son arrestados, ya que son ciudadanos austrohúngaros, y al salir de la cárcel, pues él se alista en la compañía checa, en la Drusina, al igual que muchos de los checos que vivían en ese momento en Rusia. Vale. Como hemos dicho antes, os acordáis que la compañía la Drusina se ocupaba sobre todo de tareas de reconocimiento, inteligencia e incitación a la deserción de unidades austriacas. En febrero recibe una Cruz de San Jorge de cuarta clase por sus labores de inteligencia.
El 3 de abril participa en la deserción en bloque del regimiento austrohúngaro número 28. Por esa acción recibe la Cruz de San Jorge de tercera clase. En junio, Basazko, que ya era suboficial, logró sacar al de su pelotón del cerco austrohúngaro cerca de Gorlice. A finales de junio captura 32 soldados austrohúngaros, de los que se extrae valiosa información. Es premiado con ello con una Cruz de San Jorge de segunda clase. En verano de 1916 ya es alférez y está en labores de recluta e información entre los prisioneros capturados en la ofensiva Brusilov. Allí se encuentra con su hermano Václav. En mayo de 1917 manda ya una compañía del primer regimiento de fusileros, y con esta unidad participa en la batalla de Sborov, en la primera oleada de ataque. Es herido en las trincheras enemigas por un fragmento de granada, que le da en la cabeza y le arranca un pedazo de cráneo. Nunca se recuperó del todo de esta herida, y pasó a hacer labores de Estado Mayor del cuerpo. En agosto de 1918 ya era teniente coronel. Por los terribles dolores que le provocaba la herida de la cabeza, acordaos de que le faltaba un trozo de cráneo, le operan en enero de 1919 en el hospital de Chelyabinsk, muriendo a continuación a causa de las complicaciones de la operación. Bueno, y ya para terminar, un pequeño apéndice, que ya que hemos hablado de que los japoneses llevaron a Siberia el contingente más numeroso, mucho más numeroso que los del resto, 70.000 hombres, pues vamos a acabar con la medalla rusa la medalla, japonesa precisamente de esta campaña. Vale. En febrero de 1918, el ejército japonés se propuso a su gobierno intervenir en Rusia, atacando desde Vladivostok a lo largo del río Amur, con la idea de crear un estado títere que hiciera de tapón entre ellos y Rusia, y de paso, ¿por qué no?, acceder a los recursos naturales del extremo oriente ruso. El gobierno japonés se opuso a este plan. En julio de 1918, el presidente de los Estados Unidos, Wilson, solicita a Japón 7.000 hombres, como parte de una coalición internacional de 25.000 soldados, incluyendo a los estadounidenses, para rescatar a la Legión Checoslovaca. A la Legión, y también para, digamos, privar a los bolcheviques de los importantísimos suministros de guerra que estaban almacenados en Vladivostok. El gobierno japonés aprueba enviar 12.000 soldados bajo mando japonés, pero el ejército finalmente despliega 70.000. O sea, muchísimo más que el resto de todas las naciones juntas. Aunque los aliados tenían planeado operar únicamente en Vladivostok, los japoneses llegaron mucho más allá, hasta el lago Baikal. El resto de los países aliados se retira de Siberia en 1920, pero los japoneses continuaron hasta 1922. En marzo y abril rechazaron varias ofensivas bolcheviques sobre Vladivostok, pero en junio de ese mismo año anuncian que se retiran de Rusia a excepción de la isla de Sajalín, que abandonarán en 1925. Las fuerzas japonesas tuvieron cerca de 3.200 muertos durante la intervención en Siberia, y la medalla de guerra que conmemora esta intervención, que se dio a los soldados que participaron, fue esta, la medalla de guerra 1914-1920, aunque también se la conoce como la medalla de la intervención siberiana. Estaba fabricada en bronce ennegrecido. En el anverso lleva la bandera de la Armada Imperial y del Ejército Imperial cruzadas, y sobre ellas el crisantemo real. En la parte inferior podemos ver varias flores de paulonia, que son el símbolo del gobierno japonés, y en el reverso lleva la leyenda Servicio de Guerra Taisho. Taisho 39, que en el calendario japonés pues sería decir de 1914 a 1920. Taisho, vamos a ver, es que los japoneses se miden por era. Era Taisho, pues es el emperador Taisho. Luego fue la era Showa, que es Hirohito, etcétera, etcétera. Vale, podéis ver que como casi todas las medallas japonesas vienen en su cajita de madera, muy, muy bien colocada, muy bien presentada. Y también esta otra primera cartel de propaganda que me hace mucha gracia, por eso lo he puesto aquí, que se ve a los japoneses tomando Jabarovsk, una ciudad relativamente cercana a Vladivostok, y haciéndose también, capturando la flota fluvial a los bolcheviques. Y me hace gracia porque pinta a los bolcheviques que parecen perfectos soldados prusianos, por lo menos el oficial que se está rindiendo. Así que la verdad que sí que tiene su guasa el cartel.
Bueno, y esto es todo, así que ya, pues lo que estoy a vuestra disposición, si queréis decirme algo, qué os ha parecido, qué sé yo. Venga, Eh, Sergio. Enrique, Sí, vaya por delante mi admiración sobre este tema. Yo de soldados y militares checos solo conocía a mi admirado Bravo Soldados Bake. No sé si ah, alguno os suena a las aventuras del Bravo Soldados Bake, de hace muchos años de esto. por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. Y yo quería hablarte de una cosa. Bueno, yo había oído hablar de la Legión Checa y tal, pero más por un tema, por el tema del oro. Dice que capturaron ocho vagones Sí, cargados con el oro del sí, zar, pero se comenta que solo devolvieron 7. exacto, exacto. No, vamos a ver, no hay pruebas ni de un sentido ni de otro. No, Efectivamente, cuando digamos, cuando les obligan a entregar a Kolchak, también en el pacto para dejarles continuar hacia la Vladivostok, estaba Kolchak y el oro del zar. Y dicen que de los 8 vagones entregaron 7 y se quedaron uno que fue a parar a Checoslovaquia, pero no hay pruebas. no hay, Es era un vagón, hoy en día valdría ese vagón cerca de los 1.000 millones de euros. Entonces, ahí es cuando los norteamericanos, que son unos expertos en esto de follow the money, es cuando se empiezan a interesar los bancos estadounidenses y tal. El tema también, pues no sé, la legiobanca esta checa, que supuestamente era para ingresar las soldadas de los tíos y tal, ¿no? sí. Eh, que se comenta también que hubo ahí un arreglillo entre Estados Unidos y esta legión checoslovaca o el Estado checoslovaco, no lo sé, vamos, yo no. Ah, pues mira, no, no lo sabía, no lo sabía. Ya, ¿no? Bueno, no sé, hay teorías, claro, es como todo, ¿no? Como el oro de los nazis, no sé qué tal, pues el oro de Moscú y está el vagón de los checos, ¿no? O sea, 1.000 millones de euros de hoy en día, pues es un dinerito curioso, ¿no? Pues imagínate también, digamos, ese dinero en la recién creada República Checoslovaca. Aunque bueno, si luego al final, si con eso hicieron una especie como de fondo o lo que sea para atender a los que habían combatido, pues oye, bien, me parece bien. Exactamente, yo no sé, es una cosa. Hombre, me alegro de que lo hayas oído, escuchase eso de los. Sí, Nada, sí, siempre sí. eso, Enrique, y felicidades, una presentación magnífica, tío, como siempre. Venga, Muchas gracias, Sergio, muchas un gracias. abrazo, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. La presentación ha sido de lujo, lleno de detalle, de un tema totalmente desconocido, porque si es totalmente, o sea, si alguien habla de la Primera Guerra Mundial, solo tiene en mente Francia y Bélgica, Ujú. y para ustedes contar prácticamente, ¿sabes? Y bueno, y Galípoli, vale, fuera, ¿vale? Es cierto. Pero tú sabes perfectamente, lo hemos comentado más de una vez, el Frente del Este, un frente totalmente olvidado. Rusia, un rival totalmente vilipendiado por todo el mundo, cuando fue la clave. O sea, sin Ujú. Rusia, Francia no hubiera ganado en la vida. Total- Eh, Totalmente. ¿Sabes? Entonces, pues, una presentación muy buena. Gracias también por meter el tema de las medallas. Y con el tema del oro, no me cabe duda de que alguien metió la mano. Está clarísimo, ¿de acuerdo? Simplemente por la propia naturaleza humana. Y nada, un par de apuntes. El tema de la derrota de las dos divisiones alemanas que fueron derrotadas por los checos, por los checoslovacos. Mm, Tienes razón, en ese momento Alemania, las tropas que tenía en el este, y sí que tenía muchas todavía, ¿de acuerdo? No eran de la mayor calidad posible. Y cuando no, uno, por no. ejemplo, lee la historia de los regimientos, por ejemplo, en un libro muy, muy interesante de inglés, que es la historia de los 200 y pico, 250 divisiones, 150 y tantas Eh, divisiones alemanas que lucharon en la Primera Guerra Mundial, uno lee claramente que a finales de 1917 y 18, las divisiones que estaban destinadas en el este, muchas fueron lo que es los más jóvenes, los reclutas de 17, 18 años que servían ahí, fueron llevados al oeste, ujú. ¿sabes? Y por ejemplo, en la propia historia de la familia de mi mujer, hablo del el Landsberg, bueno, regimiento de reserva, que no es reserva, pero bueno, el Landsberg, la división número 17 del Landsberg,
¿de acuerdo? Cuando uno lee la historia y sus comentarios, ¿sabes? Lee el tío que al final de 1917 la división fue destripada totalmente para dejarlo más viejo como él en Rusia, que está viviendo la Sí. vida loca, ¿sabes? Y los jóvenes fueron mandados a Francia. Es normal que al final, pues, obviamente, Sí, yo pasara lo que estoy pasara. convencido de que la mayoría, hombre, o sea, hicieron una, vamos a ver, no eran malos, porque ya has visto el avance que hicieron en poquísimo Ya, tiempo. ya, ya, brutal. Pero bueno, yo imagino que muchas divisiones estarían formadas por Landström, Landwehr, cosas de este Sí, pelaje. A pero tú ver, o tienes sea, que ver, que tampoco serían gente viejuna, pero bueno, que en vez de ser gente de no. 20 años, pues eran gente de 32, de 35 años, pues bueno. Y también caballería. Ten en cuenta que la caballería, no en pleno, pero o sea, la caballería bávara, por ejemplo, sirvió toda la guerra, prácticamente toda la guerra en Rusia, o sea, lo que es en Rusia, el frente de leche, porque ahí podían avanzar. No había Claro, una guerra claro. de trincheras fija, no había tantas alambradas, entonces podían avanzar. Entonces, eso sí que eran divisiones y regimientos muy fuertes, muy entrenados. Vamos a Ujú. ver, cuando uno ve el entrenamiento de preguerra de la caballería ligera bávara, por ejemplo, era un año más que el resto, Fíjate. ¿sabes? O sea que, y eran brutales, ¿sabes? Entonces, pues lo que te comento, que tenían tropas de élite, seguro, pero eran tropas de élite que me imagino que en lo que es en el oeste, en Francia, poco camino, poco futuro tenían, porque caballería en Francia Pues, no sirve absolutamente de nada, o no pues no, servía. porque primero tenías que romper el frente y luego una que ha roto el frente, pues sí que puedes emplear la caballería, pero tal como estaba el frente occidental, pues no, no, efectivamente. Cosa que en el frente del este, más amplio, con espacios más abiertos, pues tenían una utilidad infinitamente superior, claro. Exactamente. Entonces, una pregunta de la medalla del halcón, o sea, no me acuerdo el nombre. Sí, Me dijiste que una se fabricó en Japón y otra en lo que es ya Praga. sí. ¿Hay diferencia en el precio? No, no he visto yo, vamos a ver, en su día cuando antes de comprarla, que sí que me vi así todas las subastas que vi y tal, y que pues sobre todo para intentar diferenciarlas, ¿no? Las que te ponían ahí, pues Tokio Edition o Praga Edition, y no he visto que haya tampoco una gran diferencia de precios, salvo que venga con su caja, que en ese caso sí. Si la es la japonesa y viene con su cajita ahí de madera lacada, esa sí que se ponen algo más cara. Si no, no hay gran diferencia, ¿no? Perfecto. Yo, Pues por mi lado, particularmente no las diferenciaría ni aunque me mordieran, vamos, una de otra. pues por mi lado yo no tengo nada más, salto lo darte mi enhorabuena. Ha sido una pedazo de presentación, ¿de acuerdo? Pues Y me ahora alegro mucho pues, de que os haya gustado a tan destacado público. por cierto, ahora que veo aquí apuntado, uno de los generales que le ha traducido el apellido al alemán es Sí, Bávaro seguro. El apellido es Bávaro. sí. Cuando el apellido acaba en dos consonantes y la última es L, y demás, es muy típico bávaro. Sí, Muy, muy, en muy, general muy, muy, calza, sí. muy típico bávaro. O bueno, de esa zona, ¿de acuerdo? De la Bueno, zona del sur de Baviera. este fue todo un personajazo, porque este, por ejemplo, aparte de, digamos, de sumando a la Legión Checa, llegó a comandar uno de los ejércitos de Kolchak, porque Kolchak, digamos, dentro de los checos era el que más se fiaba, y luego también, este, creo que en los años 30 debió fundar una especie de movimiento así un poco filofascista y en la República Checa no colaboró, que yo sepa, no colaboró con los alemanes después en la ocupación, pero sí que un poquitín sí que debió ser también un personaje político. O sea, vamos, es todo un personajazo, el pavo. En fin, pues Enrique, por mi parte no tengo más comentarios, darte mi enhorabuena, de acuerdo por el trabajazo que has hecho. Y nada, si otros compañeros quieren preguntar algo, Gracias, Antonio. gracias a ti. Una pregunta también. Los trenes, a mí me han llamado, por ejemplo, el tema de los trenes, que me han Sí. parecido auténticas fortalezas sobre raíles. ¿Se utilizaron esos trenes en la Segunda Guerra Mundial?
Pues no lo sé, me pillas ahora. A ver, el tren este de... Bueno, en la Primera Guerra Mundial, sí, en la guerra, digamos, civil rusa se utilizaron mucho por parte también de los bolcheviques, de los checos y demás. Luego creo que este tren luego fue, no sé, creo que terminó sus días, el tren este el que ha salido en las fotos, el Orlik, en China en manos de algún señor de la guerra chino. Porque ya sabes que China en aquella época, yo qué sé, pues en Manchuria mandaba uno, en no sé dónde otro, y entonces también acabó en las manos de un señor de la guerra y ahí se le pierde la pista. No sé si luego ya le capturarían los japoneses en la Segunda Guerra Mundial o vete a saber. No lo sé, pero ya, digamos, si en la Segunda Guerra Mundial lo usaron los rusos y tal, pues no lo sé, si te soy sincero, no lo sé. Hombre, yo creo que ya con la aviación que había en la Segunda Guerra Mundial, ya serían ya mucho más vulnerables, o sea, menos efectivos, pero no es una suposición, ¿eh? No lo sé. Vale, creo que Alberto tiene también una pregunta. Sí, hola Enrique, nada, muy bien, está estupendo. Gracias. Viendo las fotografías que has puesto, he estado pensando, se me venían a la mente otras fotografías de no tanto checos como eslovacos, porque sabéis que el ejército checoslovaco fue descabezado a los checos que ocupaban toda la cúpula militar, pues se les pasó a retiro y los eslovacos se integraron en el nuevo ejército eslovaco creado en el año 39 con la intervención alemana. Pero viendo fotografías de militares eslovacos de la Segunda Guerra Mundial y de los que además hay constancia de que participaron en la Primera Guerra Mundial en las tropas austrohúngaras, no en la Legión Checa, como por ejemplo los dos únicos eslovacos que ganaron la Cruz de Hierro, la Cruz de Caballero, que eran Agustín Malari y Josef Turanek, o el propio ministro de Defensa eslovaco, Ferdinand Katlos, que es el que mandaba la unidad motorizada en la operación Barbarroja eslovaca. Pues bien, siendo los tres veteranos de la Primera Guerra Mundial y luchando en las filas del Imperio Austrohúngaro, nunca hay fotografías de ellos con las condecoraciones ganadas durante la Primera Guerra Mundial. Y yo quería preguntarte si tú tenías constancia de que el gobierno checoslovaco prohibiese a sus militares veteranos de la guerra y que habían combatido en el ejército imperial y real, si tenían prohibido el lucimiento de medallas otorgadas por los Habsburgos. A mí me da la impresión de que sí, porque todos sabemos que Checoslovaquia se crea o nace sponsorizada por los aliados y ella se reivindica a sí misma como una potencia aliada. De hecho, es el único país perdedor que emite una medalla interaliada, como la que nos ha enseñado. Pero es que me llama más la atención incluso que esos militares ya sirviendo en el Estado eslovaco, ese Estado títere de Alemania, que la sigue desde la invasión de Polonia hasta los últimos estertores del Reich, seguían sin sacar sus condecoraciones austrohúngaras y siempre llevaban la checa y la canada durante el Tercer Reich. Eso me ha llamado la atención, pero yo quería preguntarte eso, si tú tenías constancia de que durante la República Checoslovaca se proscribiese la ostentación de condecoraciones a Habsburgo. Pues no tengo constancia ni de un sentido ni otro. Vamos, me parece una pregunta muy interesante, Alberto. La verdad que sí, pero no lo sé. Hombre, a ver, sé que, vamos a ver, cuando ya finalmente se crea la República Checoslovaca, las legiones regresan, etcétera, etcétera, y forman parte, pues claro, evidentemente formaron parte del nuevo ejército checoslovaco. También, evidentemente, hubo oficiales que habían servido en el ejército, digamos, de austrohúngaro, que también formaron parte de este nuevo ejército. Sé que hubo envidias, odios, porque claro, o sea, al fin y al cabo, pues la niña bonita iban a ser siempre los legionarios, ¿no? Los que habían combatido del lado correcto, no los otros, pero claro. Yo en este contexto imagino el que ponerte pues eso, una orden de la Corona de Hierro o similar, o una medalla con la efigie de Francisco José o de Carlos, pues hombre, sería un poco complicado, pero no lo sé, y me parece una pregunta muy, muy interesante. Si algún día lo averiguas, oye, estaría encantado de que me comentaras, pero no lo sé, la verdad. Extrapolándolo, perdonad que me interrumpa, extrapolándolo al mundo alemán, cuando uno lee los listados y te lo he enseñado varias veces, Enrique, los listados de oficiales del ejército prusiano antes de 1914, hay
cientos, si no miles de ellos que han recibido condecoraciones rumanas, rusas, Mucho. ¿sabes? Japonesas, de enemigos. O sea, pero está hablando de cientos de ellos. ¿De acuerdo? Sin embargo, hoy en día un pasador o medalla, o sea, ver un pasador hoy en día de un alemán de la Primera Guerra Mundial con una de esas medallas es prácticamente imposible. Y las que salen, o sea, alcanzan precios astronómicos. Exactamente. O sea, si salen es porque le escondió en cualquier baúl y la familia al final lo vendió años después. Pero es totalmente... no. Y es que uno lee es que hubo regimiento nombrado, o sea, con nombres rusos, o sea, con nombres dedicados a rusos, dedicados a rumanos, dedicados a ingleses, y sin embargo, no ves esas medallas aparecer en el mercado. Esos pasadores desaparecieron, fueron tirados, fueron desmontados, lo que ustedes queráis, ¿de acuerdo? Pero imagino que en Checoslovaquia pasaría exactamente lo mismo. Imagino que sí. Que guardarían sus medallas imperiales en el baúl y ahí se quedaron. Se quedaron, claro. Si me permití, el caso más extraño y curioso de esto de convivencia de medallas y sin ocultarlas con ostentación, probablemente es el de Arthur Phelps, que sabéis que fue oficial en el Imperio Austrohúngaro, luego como él era suabo transilvano de origen suabo alemán, se metió en el ejército rumano. Cuando Alemania anexionó a Austria, se incorporó al ejército alemán, a la SS, a las Waffen-SS, y él siempre llevó encima las condecoraciones austrohúngaras, luego las que le otorgó el gobierno rumano. El gobierno rumano le dio la cruz por la campaña de la Primera Guerra Mundial, aunque él la hizo en el ejército austrohúngaro, pero no deja de ser un... Y entonces se incorporaron como veterano, pero también recibió la orden de la Estrella de Rumanía y la orden de la Corona de Rumanía, sin espadas, claro, porque la recibió en tiempos de paz, y también las llevó durante todo el tiempo que sirvió en las Waffen-SS, encima, o conviviendo con las nuevas condecoraciones del Tercer Reich. Hay fotos de él con todo puesto, porque le gustaba mucho ese tipo de poses, y es curioso, porque ahí se ven eso de la Primera Guerra Mundial, de un bando, del otro, tanto austrohúngaro como rumanas de entreguerra, y alemanas del Tercer Reich, pero casi siempre pasa lo que dice Antonio un montón. Él dice rusas, italianas también, porque Italia formaba parte de la Triple Alianza junto con Austria-Hungría y Alemania hasta 1914, y el contacto militar era muy estrecho entre esos países, y sin embargo es imposible ver un pasador de un alemán con condecoraciones italianas de preguerra, porque obviamente se purgaron después de lo que supuso la intervención de Italia en la guerra, no una traición. Claro. Porque no era tal, pero casi, así se lo tomó. Pero casi, sí. Sí. Sin duda. En fin, lo del frente... Ahora que lo dices, yo y Antonio y tú hemos visto, digamos, pasadores con rusas, pasadores con japonesas, pasadores con rumanas, pero ahora que lo pienso, pasadores de imperiales alemanas que tengan una orden de San Mauricio, San Lázaro similar... Como que no hay. En el foro SDA hay un tema con ¿cómo se llama? Pasadores. De pasadores que sí que de vez en cuando se ve alguno, y esos son hablando claro y muy malamente para quejarse, ¿sabes? Porque son cosas que una vez que pasan una vez en la vida, que se ven una vez en la vida, y obviamente cuesta lo que un huevo en la vida, ¿sabes? Por tanto, pero en fin, por mi lado, agradecerte el tiempo que has pasado, agradecer a todo el mundo también que haya aparecido por aquí, ¿de acuerdo? Y nada, que podemos seguir hablando del tema imperial. Yo creo que por aquí te quedan 2 horas más, ¿sabes? Sí, pero hay que, digamos, racionar la cosa. Ya habrá otras ocasiones de extender esto, hombre, ¿cómo no? El tema imperial tiene que volver en otra conferencia más adelante. Sí, ahí recojo yo el guante, eso está claro.
¿De acuerdo? Yo creo que para la próxima ya le toca el turno a los españoles, bueno, Sí. a los españolistas del foro, que soy también legión, que saquen algo. A ver quién se atreve. Bueno, Pues por mi lado, Más, le toca, es cierto, que le toca a Segarra, es cierto. Le toca a Ángel, al más feo del foro le toca, pero con perfecto. diferencia. Vamos a darlo ahí. dejo de Bueno, grabar pues, ya, simplemente ya dejo de grabar. Si nadie tiene más ninguna pregunta, yo dejo de grabar. de acuerdo, yo por mi parte Perfecto.